Que el Señor les bendiga en esta preciosa noche. Es maravilloso estar aquí una vez más sirviéndole al Señor. Es maravilloso estar aquí entendiendo que cuando le servimos a Dios podemos comprender que no se trata solamente de predicar las palabras, que no se trata solo de poder entrar en la exposición de un mensaje. Hablar de Dios y hablar de Dios significa entender que nosotros estamos llamados a recibir la palabra con amor, a recibir la palabra con alegría, porque ciertamente es eso lo que necesitamos, poder entender que Dios nos ama. Y cuando Dios nos ama, nuestro corazón debe ser un corazón enseñable, un corazón que siempre esté dispuesto a escuchar a Dios y hacer lo que Él dice. Así que hoy quiero entrar en un tiempo de oración para poner todo en manos de Él, porque si nosotros no le ponemos las cosas en las manos a Dios, resultaría una locura, se resultaría más. Pero esto, como siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, es algo de Dios y para Dios. Todo es para Él, y por eso vamos a orar para que sea el Señor quien nos hable en esta noche, quien nos enseñe y quien ciertamente nos permita comprender que todo lo que necesitamos es de Él. Quiero tratar de enseñar algo impresionante en esta noche, algo que ha ministrado mucho mi corazón, algo que ha traído Dios a mi espíritu y que estoy seguro lo que Él quiere que nosotros podamos entender y practicar. Así que hoy quiero hablar de un mensaje especial, pero no sin antes poder hacer algo maravilloso, y es poder orar para que Dios tome el control de todas las cosas. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa noche. Bendigo tu nombre, Señor. Agradezco el privilegio que me das de servirte. Que esta noche es una noche maravillosa donde cada uno de nosotros podamos comprender tu voluntad, Señor, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta. Te rogamos, Señor, que nos hables en esta noche. Toma el control de este servicio, Padre, porque todo es para ti y por ti, Señor. Y necesitamos una vez más que nos hables a nuestro corazón, que nos hables a nuestro espíritu, que nos enseñes, Señor, a manejar cada circunstancia y a ser sabios en medio aún de las mejores circunstancias, pero también en medio de las peores situaciones. Ponemos en tus manos esta palabra y declaramos que nuestro corazón es un corazón enseñable, que está dispuesto a recibir con amor esta predicación, esta enseñanza. Y por supuesto, te rogamos, Espíritu Santo, que nos dé la fortaleza, la sabiduría y el entendimiento para ponerla por obra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, no sé, pero estoy muy feliz en esta noche. Creo que Dios está haciendo algo maravilloso con Loverchurch y con cada persona que puede conectarse por algún motivo a este tiempo maravilloso de la palabra de Dios. Yo quiero enseñar un tema que el Espíritu Santo ponía en mi espíritu y que tiene que ver con la forma como debemos comportarnos en las situaciones. A veces hay cosas que no entendemos y siempre por nuestra parte humana anhelamos o terminamos haciendo nuestras fuerzas. Y creo que es un error que por mucho tiempo hemos cometido. Pero creo que Dios hoy quiere hablarnos de algo maravilloso que tiene que ver con las circunstancias que se nos presentan, que resultan dificultosas, difíciles, complejas, complicadas, pero que Dios a través de su palabra quiere enseñarnos cómo tenemos que actuar. Porque es un tiempo que nos está mostrando que se están generando con más precipitación, con más continuidad, las circunstancias que obedecen a los últimos tiempos, a la venida de Cristo. Y no podemos estar perdiendo el tiempo con circunstancias que obedecen a ¿yo qué voy a hacer? Es que no me parece, es que yo considero que así no es y me parece que no está bien. Y no se trata de eso. Se trata de que entendamos que Dios quiere que aprendamos a manejar las circunstancias, por más difíciles que parezcan,
Y nos va a enseñar en esta noche a través de su palabra cómo tenemos que actuar en esas circunstancias para que lo que parece mal termine siendo bien. José le dice a sus hermanos: ustedes quisieron el mal para mí, pero ciertamente todo terminó en bien. Y todo fue para el bien y para que mucha gente fuera salva. Y José lo hacía desde la perspectiva de la alimentación, de que quisieron hacerle un mal a su hermano, pero su hermano termina en un Egipto donde Dios lo pone en gracia. Usted conoce la historia. Y termina siendo no solamente un tremendo administrador, sino el gobernador, un hombre de autoridad en Egipto. Así que veo algo impresionante. Y es que él hace la acotación y le dice: ustedes desearon el mal para mí, pero pero Dios lo usó para bien. Y él termina siendo un administrador que le da de comer a mucha gente que en el tiempo de escasez y de hambruna podía haber perdido tremendo tiempo de necesidad, pero José termina siendo un hombre sabio que supo manejar la situación que a través de la vida y de las circunstancias sus hermanos le hicieron, y la gente le hizo a una esposa de Potifar, y bueno, todo lo que usted conoce de la historia que está en Génesis. Pero terminamos viendo un José tremendo, un José que entiende el propósito de Dios y que sabe manejar la situación al punto de llegar a ser un hombre que Dios lo premia con ser un hombre de autoridad, gobernador de una nación como Egipto, que era muy importante en aquella época, y también termina siendo un hombre que es instrumento de Dios para salvar a muchos en el tiempo de hambruna. Bueno, y quiero que hablemos de otra situación muy particular, muy parecida a ella, pero desde el punto de vista también de la salvación, y que está en Hechos capítulo 16 y versículos 16 al 40. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 40 nos muestra una historia fenomenal, que ciertamente tiene que ver con cómo tenemos que comportarnos y cómo terminamos de pronto, en lugar de hacer enemigos, en lugar de llevar personas en contra de nosotros y hacer las cosas en nuestras fuerzas, quizás a veces tratando de dar argumentos y cosas que pueden ser ciertas pero que no es lo que Dios quiere que hagamos, y terminamos generando enemistades, problemas y circunstancias caóticas para nuestra vida. Pero hoy quiero hablar de cómo comportarnos a la luz de la palabra, aún en estos momentos difíciles, para que lo que pareciera mal, dijo José, termine siendo para bien. Que lo que parecía me iba a generar una enemistad termine dándome un alma ganada para Cristo. Así que quiero hablar de Hechos capítulo 16 y versos 16 al 40. Y esa escritura, y voy a leer la traducción, la versión PDT o Palabra de Dios para Todos. Y quiero leer los versos 16 al 40, capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles, versículos 16 al 40. Y quiero leerlo y quiero ir a medida que voy leyendo aquellos versículos, mirando cada uno de ellos una serie de enseñanzas impresionantes que Dios me regalaba, que ponía en mi espíritu para transmitir a cada uno de ustedes en esta noche. La palabra dice en Palabra de Dios para Todos o PDT, dice: una vez cuando íbamos al lugar de oración, una esclava nos salió al encuentro. Verso 16, tenía un espíritu de adivinación que le daba el poder de decir lo que iba a pasar en el futuro. Haciendo eso, había ganado mucho dinero para sus dueños. Y quiero que miremos algo maravilloso. Y quiero que lo leamos, y lo estoy leyendo en Palabra de Dios para Todos, porque es una versión que últimamente he frecuentado mucho por la claridad del texto. Y creo que es impresionante la primera revelación, porque la Biblia dice, una vez mientras íbamos al lugar de oración. O sea que Pablo y Silas iban para el lugar de la oración. Sin embargo, se encontraron un problema. Y quiero que aprendas a entender algo. Hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con cómo manejar las circunstancias que parecen difíciles, pero que Dios las va a usar para que tú y yo, en lugar de hacer enemigos, ganemos almas para Cristo. La Biblia muestra que Pablo y Silas iban al lugar de la oración y una esclava les salió al encuentro. Y eso tiene que ver con que muchas veces cuando tú y yo queremos ir a buscar la presencia de Dios, queremos ir al templo o al lugar de la oración, vamos a tener inconvenientes. Van a haber cosas, circunstancias o personas que se van a atravesar en el camino y que van a querer torpedear el que nosotros vayamos con la paz que sea suficiente para ir al lugar de la oración. Quizá cuando tú estás en tu casa y tienes un lugar dispuesto para tu oración, suele pasar que si no apagas el celular, que si no estás dispuesto, entonces siempre va a haber alguien que interrumpe. Entonces, Pablo y Silas estaban en una situación similar a esta, a una en la que quizás enfrentamos a aquellos que nos gusta frecuentar el templo físicamente, aquellos que nos gusta tener un lugar para orar. Y cuando vamos al lugar a la oración, siempre hay alguien que se atraviesa, alguien que quiere torpedear ese tiempo de oración y ese tiempo de relación de nosotros como creyentes para con Dios.
Entonces dice que una esclava, dice la escritura, nos salió al encuentro. Y quiero que entiendas una cosa. Quien salió al encuentro a torpedear el camino de Pablo y Silas era una mujer que era esclava. Es decir, que dependía y trabajaba y servía para otras personas. Entonces dice el verso 17, ella nos seguía a nosotros y a Pablo, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Les están diciendo cómo se pueden salvar. Y quiero que entendamos esta tremenda revelación porque lo que aquella mujer que era esclava y salió al encuentro de Pablo y Silas en el camino, que reitero era como una piedra de tropiezo para ellos, mientras ellos iban, como dice el verso 16, al lugar de la oración. Dice algo que es cierto, y esto me lo enfatizaba el Espíritu Santo. Dice, ella nos seguía a nosotros y a Pablo gritando, de Dios Altísimo, cosa que era cierta. Les están diciendo cómo se pueden salvar, cosa que era cierta. Pero qué impresionante es que nosotros a veces nos dejamos confundir, porque era una mujer esclava divina por demás, que estaba diciendo algo que era cierto, pero que no era motivo de distracción para Pablo y para Silas. Porque nosotros tenemos un problema. Cuando vemos la gente que nos dice algo y vemos que tiene algo de certeza en lo que nos dicen, dejamos de ir al lugar de oración porque lo que la persona nos dice nos parece que es cierto. Y esto fue algo que removió mi espíritu, que lo analizó y yo decía, Dios mío, qué verdad tan violenta hay en este verso 17. La mujer que era esclava y salió al encuentro de Pablo y Silas decía, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, les están diciendo cómo se pueden salvar. La verdad, Pablo y Silas eran hombres, siervos de Dios. Pero no solamente eso, le estaban predicando a la gente y por tanto le estaba diciendo cómo se podían salvar. Y reitero, es algo verdadero, es algo que es real, es algo que es cierto porque esta mujer estaba diciendo lo que era cierto. Pero no todo el que te dice la verdad te puede sacar de propósito. Hay gente que te puede decir la verdad, algo que te parezca, algo que puede obedecer y puede ser cierto, pero te está impidiendo, torpedeando lo que dice el verso 16, que vayas al lugar de oración. ¿Cuánta gente te dice, ven, es necesario que trabajes, no vas a vivir de lo que oras? Y te puede estar diciendo la verdad, necesitas trabajar para comer, pero muchas veces te está sacando del propósito de Dios y te está sacando del lugar de la oración, de la intimidad para con Dios. ¿Cuánta gente dice, ves, tenés muchas deudas, tienes que trabajar para pagar las deudas? Bueno, es real, si tenés plata vas a poder pagar las deudas, así sea poco a poco. Pero una cosa es que te diga una verdad y otra cosa es que esa verdad que parece muy buena te esté sacando del propósito de Dios. ¿Cuánta gente que era llamada a cosas grandes? No sé por qué el Espíritu pone eso en mi espíritu, pero quiero decir algo que Él me está poniendo fuertemente. ¿Cuánta gente fue llamada a grandes ministerios? ¿Cuánta gente fue llamada a portentosos servicios en el Señor que iban a bendecir su vida de una manera exorbitante? Pero de alguna forma alguien le dijo una verdad, bueno, pero ¿por qué todos los domingos en la iglesia? ¿Por qué no te quedas este domingo en familia, en una fiesta, en una reunión social y no vas a la iglesia? Y probablemente Dios estaba probando tu corazón para mostrarte de que no se trata de lo que tú quieres. De que no se trata de que todo el que te dice una verdad aparentemente te está haciendo un bien. Mira que quizás hay gente detrás de esta cámara y que yo siento fuerte en mi espíritu, tenía llamados violentos en el Señor, ministerios de connotación, ministerios fuertes, y algún día alguien le dijo algo que parecía una verdad. Como quizás la divina se lo dijo, decía de Pablo, decía gritando, esos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les están diciendo cómo se pueden salvar. Eso era cierto. Pero esa verdad era una piedra de tropiezo mientras Pablo y Silas iban al lugar de oración. Así que puede ser que alguien te diga, quédate este domingo en casa, porque es bueno que no vayas al templo, y yo siento en el Espíritu que Dios está preparándonos ya para la asistencia física al templo. Y no vayas al templo porque es necesario que compartas con tu familia. Entonces el esposo inconverso dice a la esposa inconversa, el único día que estoy en casa es el domingo, dedícamelo a mí, no tenés que ir donde el pastor ni por allá a lamber un ladrillo, tienes que quedarte aquí en casa. Y parece una verdad, mi familia es importante, mi familia necesita un tiempo, el único momento que tengo para compartir con mi esposo inconverso es el domingo, y puede ser una verdad, pero no es una prioridad, porque tu prioridad y mi prioridad debe ser Dios. Entonces dice algo impresionante allí, que el verso 18 dice, ella hizo eso por muchos días. Oh, eso es impresionante. Quiere decir que nosotros tenemos que entender algo. El enemigo siempre es insistente. El enemigo nunca va a parar de hacer lo que tiene que hacer.
Él es insistente en lo que hace. Hasta que tú y yo cedamos, hasta que tú y yo le faltemos a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere que hagamos. Entonces la Biblia dice que ella lo hizo por muchos días hasta que Pablo no soportó más. Y dice, y se dio vuelta y le dijo al espíritu: por el poder de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y de inmediato el espíritu salió de ella. Vaya, tanta riqueza en un solo versículo. La Biblia dice que en el verso número 16, que en el verso 17, ella nos seguía a nosotros. Es decir, que cuando alguien sigue a alguien, va detrás de él. Me gusta esa traducción. El verso 17 dice, ella nos seguía a nosotros. Entonces los seguía a ellos, pero no solamente los seguía, estaba haciendo algo que era el propósito que Dios tenía con ellos. Era una divina, que si bien estaba diciendo la verdad, esa verdad les estaba sacando el propósito. Entonces mira algo, dice, ella lo hizo por muchos días, el diablo es insistente, el enemigo es insistente. Dice, hasta que Pablo no soportó más. Y mira una cosa, te lo dije al principio del mensaje y lo quiero insistir ahorita. Tenemos que saber comportarnos y saber en qué momento actuar y cómo actuar para ser sabios en el Señor. La Biblia dice, hasta que Pablo no soportó más. Quiere decir que Pablo ya estaba cansado de que aquella divina les dijera y estuviera detrás de ellos profetizando o diciendo mejor lo que ellos estaban haciendo. Pero dice, y entonces se dio vuelta. Y si la mujer los iba, como dice la escritura, siguiéndolos a ellos, quiere decir que iba detrás de ellos. Y el Espíritu me mostraba que se dio vuelta, no son tres palabras cualquiera que unen una frase en este versículo 18 en PDT. Significa que cuando tú vas a enfrentar al enemigo, tienes que enfrentarlo de frente. No puedes mandarle mensaje con nadie. No puedes estar diciéndole, creo que es mejor que yo me aleje de esto. Mira, la Biblia dice que Pablo se volteó, o sea, se dio vuelta, es decir, para quedar cara a cara con aquella mujer. Dice, y le dijo al espíritu. Así que mira algo impresionante, ese verso 18 tiene mucha riqueza espiritual. La Biblia dice, ella hizo eso por muchos días, es decir, hasta que lo desesperó, dice, hasta que Pablo no soportó más. Y quizás como Pablo, todos somos seres humanos y hay momentos en los que las circunstancias son tan repetitivas. La gente que nos estorba en el camino de Dios es tan insistente que llega un momento en que no soportamos más. Pero vemos que Pablo ataca diferente a otra forma que cara a cara. Dice, y se dio vuelta. Cuando tú y yo vamos a enfrentar al enemigo, tenemos que hacerlo de frente. Vamos a enfrentarlo, no vamos a mandarle mensajes, no vamos a mirar qué vamos a hacer, es de frente. Y le dijo al espíritu, la Biblia me dice en el verso 16 que una esclava, es decir, una mujer, salió al encuentro de Pablo y de Silas. Pero en el verso 18 dice que aunque Pablo que no soportaba más, estaba cansado con la actitud de aquella mujer, Pablo no se dirigió a la mujer. Eso es una revelación violenta. Porque la Biblia dice, y le dijo al espíritu. Y tú y yo tenemos que entender de una vez por todas que no se trata de hablar y de cogerla contra la persona. Porque no hay que entender que muchas de las actitudes de las personas que están siendo usadas por el enemigo hoy en día en contra de ti son personas que están llenas de espíritus inconversos, de espíritus demoníacos, de espíritus que van en contra del Espíritu de Dios y por tanto van a querer atacarte, pero no es la persona la que actúa, es lo que espiritualmente está dentro de la persona lo que hace que ella actúe así. Así que la Biblia no me dice a mí que Pablo siguió y le mandó una razón a aquella mujer. No dice que la gritó de lejos, dice que se dio vuelta y la confrontó de frente. Le habló y le dijo al espíritu, no le habló a ella, le habló al espíritu que estaba en ella. Porque tú y yo tenemos un error, es que muchas veces nos desesperamos, muchas veces la cogemos contra alguien y decimos, bueno, ¿sabes algo? Hay un problema y es que nosotros queremos, tengo algo contra esta persona, mira pastor, me molesta, critica mis creencias, todo me lo juzga, me tiene literalmente cansada. Eso es una cosa. Tú no tienes que mirar a la persona. Tienes que saber que hay algo dentro de esa persona, un espíritu que es la que hace que actúe de esa manera. ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra propia familia el papá, la mamá,
Los hermanos, la gente que amamos, nuestros seres queridos, y uno dice, wow, me tiene cansado. Pero Pablo no le habló a la esclava, Pablo le habló al espíritu que tenía esclavo a aquella mujer. Dice, y le dijo al espíritu, tú y yo tenemos que hablarle al espíritu y a lo que tiene poseída a las personas y no cogerla contra las personas. Dice, por el poder, le dijo al espíritu de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. De inmediato el espíritu salió de ella. Así que Pablo no le habló a la mujer, Pablo le habló al espíritu que estaba en la mujer. Lo que quiere decir entonces que cuando Pablo le habló primero al espíritu, no a la mujer. Segundo, le dijo algo impresionante. Le dijo, en el poder de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Primer error. Queremos hacer las cosas a la distancia. Al enemigo hay que enfrentarlo. Las cosas se hacen de frente contra el enemigo. Segundo error. Nosotros cuando no soportamos más, nos salimos de nuestra cordura, de nuestro comportamiento y hacemos cosas terribles que hacen y que hablan muy mal de Dios y que hace que la demás gente señale a Dios por causa de nosotros que somos sus hijos y no reflejamos el amor, la misericordia y la sabiduría de nuestro Padre. Entonces, primero tenemos que enfrentar. Segundo, el no soportar más, porque la Biblia dice que hasta que Pablo no soportó más, quiere decir que Pablo estaba cansado, que Pablo estaba hasta aquí de la circunstancia, pero Pablo no se salió a los puños. Pablo no salió gritando ni ofendiendo a la mujer. Pablo, aunque llegó un momento humano de no soportar más, lo que hizo es que se dio vuelta, es decir, enfrentó. Otro error, no solamente no queremos enfrentar, sino queremos mirar a la persona. Y decimos, es que yo no estoy cansado con Pedro, con Juan, con María. Vaya, tú no puedes estar cansado con Juan, Pedro y María, porque declaramos en el Espíritu de Dios que Juan, Pedro y María le servirán a Cristo. Hoy te molestan, hoy te ofenden, hoy te critican, mañana le servirán a Dios. Y yo lo digo porque yo lo hacía, yo criticaba a la gente, yo le hablaba mal a la gente, yo juzgaba a los pastores. Hoy les sirvo a Dios por misericordia y gracia, porque alguien me enfrentó y con su amor me atrajo para Dios. Entonces yo puedo entender una cosa, que Pablo le habla al Espíritu. Otro error, la cogemos contra las personas. Pensamos que las personas son complicadas, que la persona así, que esto. No, no miras a la persona, mira lo que hay dentro de ella, que es lo que tenemos que atacar. Estamos viviendo en una realidad espiritual que nos debe enseñar y nos debe apremiar y hacer entender que no es la persona que actúa mal, hay que atacar lo que está dentro de ella. Por eso esa palabra que Pablo le dijo fue al Espíritu, le habló al Espíritu. Pero mira que hay otro error. Decimos, bueno, yo sí enfrento a la persona, yo sí enfrento al Espíritu, yo no voy con... Pero tenemos un error, un tercer error. Creemos que nosotros lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Entonces yo me voy, yo confronto, yo digo las cosas como son. Y si le tengo que decir fuera de ti, Satanás inmundo, que tienes poseído a mi amigo, a mi amiga, o mi primo, mi tía, mi hermana, lo hago. No, no funciona de esa manera. Dices, te ordeno que salgas de ella por el poder de Jesucristo. O sea que lo que tiene que decir y entender es que el Señor dijo algo y que nos enseñó a través de la vida de Pablo. Es que cuando Pablo atracó a aquella mujer, no atacó a la mujer, habló al espíritu que estaba en ella, que la estaba poseyendo, la tenía en esclavitud y le tenía un espíritu de adivinación. Pero no solamente eso, mira qué impresionante. Dijo, te ordeno que salgas por el poder de Jesucristo. O sea, Pablo atacó lo espiritual con lo espiritual y le dio el crédito al poder de Jesucristo. Tenemos un problema. O no queremos enfrentar las cosas, o la tomamos de manera personal con alguna persona, valga la redundancia específica, o queremos hacerlo en nuestra fuerza, así que yo lo hago, yo oro, yo ayuno y yo ataco. No, no se trata de que lo hagas tú, es en el poder de Jesucristo, dice Pablo. Y vamos a adelantarnos al verso 22. La historia sigue hablando y sigue contándonos que entonces a raíz de eso lo tomaron los dueños de aquella mujer esclava porque se les dañó el negocio y lo llevó ante las autoridades. Pero el verso 22 dice que cuando las autoridades lo vieron y los azotaron y los hicieron ir a la cárcel, dice el verso 22, la multitud se unió en contra de Pablo y de Silas. Mira qué impresionante. Cuando tú atacas al enemigo de frente, cuando tú ordenas en el poder de Jesucristo que lo que no sirve es echado fuera, la multitud se va a venir contra ti. Verso 22 de PDT en el capítulo número 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. La Biblia dice que la multitud, verso 22 en PDT, se unió en contra de Pablo y de Silas. Cuando tú atacas al enemigo, tú no vas a esperar que el enemigo diga, ok, me
siervo de Dios, una buena sierva de Dios, y perdí, me doy. No, Él no te va a decir eso. Él va a buscar más gente que vaya en contra de ti. Y la multitud, dice, se unió en contra de Pablo y de Silas. Pero la Biblia también dice algo impresionante. Dice en el verso 23, después de azotarlos mucho, las autoridades los echaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que los vigilara muy bien. Pablo y Silas estaban predicando. Pablo y Silas en el verso 16 estaban dirigiéndose al lugar de oración. Por supuesto, estaban haciendo la obra de Dios, estaban haciendo algo correcto, pero se encontraron con 1000 problemas en el camino. No solo una divina fastidiosa que estaba a través del espíritu que la tenía poseída ella, señalando a Pablo y a Silas, con una verdad que aunque era una verdad, era una circunstancia que torpedeaba la prioridad de Dios, sino pasa algo más loco. Y es que ahora los toma la multitud en contra. Las autoridades ordenan que los azoten mucho y que los manden a la cárcel y que los vigilen muy bien por demás. No sé por qué a veces le reclamamos a Dios esto si la Biblia es clara. Cuando atacamos al enemigo y nos vamos de frente, la multitud nos va a atacar. Las circunstancias van a ser fuertes porque estamos haciendo lo de Dios y no estamos declinando ante las propuestas del enemigo. El verso 24 dice, el carcelero al escuchar la orden los llevó bien adentro de la cárcel y les aseguró los pies en el cepo. ¿Y cuántas veces estamos sirviendo al Señor, estamos anhelando estar en la casa de Dios, orando al Señor, y pareciera que de un momento a otro todo se nos jugó en contra? Muchos dicen, ¿por qué me convierto al Evangelio? Y me convierto al Evangelio y se me vienen todos los problemas encima. ¿Por qué cuando estaba en el mundo no me pasaba esto? Y me convierto al Señor, sirvo al Señor y todo se me viene en contra. Bueno, la Biblia es muy clara. De Génesis a Apocalipsis está llena de estas situaciones y estas circunstancias. Por eso entonces ya vemos a Pablo que no solamente lo azotan, que no solamente la multitud se va en contra de ellos en contra de él y de Silas, no solamente los golpean y los azotan y los juzgan injustamente, sino los mandan a la cárcel y los aseguran muy bien de pies en el cepo. Ahora hay otra cosa. ¿Cómo actúa Pablo y Silas? Verso 25. Ya Pablo nos había enseñado algo a través de su vida. Él va, él confronta y él habla al espíritu, no a la persona. Porque entendía lo espiritual, un hombre entendido en lo espiritual, Pablo. Pero no solo eso, le da la gloria al Señor, le dice en el poder de Jesucristo, y por eso de inmediato salió el enemigo, porque en tu poder y en mi poder no sale nadie, pero en el poder de Jesucristo sale todo demonio, toda multitud de opresión y toda circunstancia que quiera venir a torpedear tu vida y mi vida. Pero mira algo impresionante, los echan a la cárcel, se viene la multitud encima, los azotan, los echan a la cárcel, y estando en la cárcel entonces toman actitud. El verso 25 dice, a la medianoche. Esto me impacta. Esta versión siempre me gusta. Cada vez que la leo me gusta más. A la medianoche, dice PDT. Quiere decir que no solamente están en la cárcel, no solamente están azotados, encerrados injustamente por causa de haber llevado el Evangelio de Jesús, sino ellos toman otra actitud. Por eso quise decirlo al principio del mensaje. Es cómo vamos a actuar ante las actitudes difíciles de nuestra vida. Dice a la medianoche, en el momento en el que todo el mundo descansa, en el momento en el que todo el mundo está agotado, y cuanto más en una cárcel, habiendo sido oprimido, azotado y estando allí injustamente. Pero a la medianoche, Pablo y Silas no durmieron. Pablo y Silas no se quejaron contra Dios. Pablo y Silas no renegaron contra los que los habían echado a la cárcel. Pablo y Silas, dice, estaban orando y cantando canciones a Dios. Yo creo que entendamos una cosa, cuando la opresión viene, cuando la cárcel espiritual viene, cuando la injusticia viene a nuestra vida, cuando los enemigos se levantan, es cuando a medianoche, en el tiempo que todo el mundo duerme, tú te vas a levantar a orar y a cantar a Dios, porque con lo espiritual siempre se contrarresta con lo espiritual. Basta ya de que estés hablando mal de la gente. Basta ya que usted esté diciendo que a mí no me parece que hagan esto. Es el tiempo en el que, aún en la medianoche, en la propia cárcel, tú y yo nos levantemos a orar y a cantar canciones a Dios. Hay gente aquí que su negocio está mal. Hay gente aquí que sus familias están a punto de destruirse. Hay gente en esta transmisión que se siente oprimido y angustiado. Yo te invito a que, como Pablo y Silas, oremos y cantemos canciones a Dios, aún en la medianoche y aún en la propia cárcel espiritual en la que nos podamos encontrar. El verso 26 dice, de pronto hubo un temblor de tierra muy grande, tan fuerte, que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza. Entonces todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. ¿Sabe qué impresionante es esto? Yo no veo a Pablo y a Silas haciendo absolutamente nada en sus fuerzas. Pablo primero, en la primera instancia, se voltea, enfrenta y le habla al Espíritu y no a la persona. Y le dice al Espíritu, en el poder de Jesucristo,
te echo fuera. Y se echó fuera. Pero mira qué impresionante. Ahora vemos a Pablo y a Silas que en lugar de quejarse, en lugar de vituperar, en lugar de estar renegando, en lugar de haberle echado la culpa a la gente, en lugar de haber dicho que eso era injusto, Pablo y Silas hacen algo bien impresionante. Adoran y cantan a Dios. O sea, le estaban diciendo a Dios, mira, aunque esté en esta situación, yo sé que tú vas a obrar. Por eso el verso 28 no dice que Pablo gritó, no dice que Silas sacó una cegueta para cortar las cadenas. Dice que hubo un temblor de la tierra muy grande, tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. Con algo más impresionante, que Pablo y Silas no aprovechan el desorden para salir. Entonces lo que yo quiero que tú y yo entendamos en esta noche es algo. Es que en los momentos difíciles, si actuamos con la sabiduría espiritual y en lugar de quejarnos y molestar e incomodar a Dios con reclamos injustos y sin sentido, tenemos que orar y cantar a Dios. Porque cuando oramos a Dios, buscamos a Dios, Dios se mueve en su poder sobrenatural y hace lo que tiene que hacer. No veo a Pablo, y así la reitero, haciendo nada en su fuerza, sino dirigiéndose a Dios, cantando y orando. Y entonces Dios hace el temblor, hace que todas las ataduras y las cadenas se rompan, se suelten y que todos los candados de la cárcel se abran. Yo no sé qué es lo que nos está pasando a nosotros, pero los cristianos de estos últimos tiempos somos gente que vivimos mendigando las cosas. Que vivimos diciéndole al otro, bueno, está bien, vamos a conciliar. Tú y yo no fuimos llamados a conciliar con nadie. Tú y yo fuimos llamados a pelear en lo espiritual. Tú y yo fuimos llamados a contrarrestar lo espiritual. Así que tenemos que entender una circunstancia impresionante. Y es que aunque la cárcel te tenga afligido, aunque las cadenas te tengan atado, y aunque los candados te cierren las puertas que tú necesitas que estén abiertas, ora y canta, alaba, exalta y ora, alaba, exalta y ora, porque cuando tú lo haces, entonces Dios se mueve en lo sobrenatural. Y Él te va a dar la victoria. No veo a Pablo y a Silas haciendo nada en su fuerza, solamente adorando a Dios. Y eso fue lo que hizo que el temblor viniera, que no es otra cosa que la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en medio de la cárcel. Entonces, el verso 27 en la segunda parte en PDT dice que el soldado tomó su espada para quitarse la vida. Mira qué impresionante. El soldado que los estaba cuidando, que los había echado al final de la cárcel para poderlos azotar y poderlos llevar en contra, ahora estaba a punto de quitarse la vida. Dice, pero Pablo le gritó, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y esto nos enseña algo. El soldado pensó que Pablo y Silas habían salido de la cárcel cuando vio las puertas abiertas, los candados abiertos, las cadenas que se habían soltado. Entonces yo quiero que entienda unas cosas. La Biblia dice que las cadenas de los presos se soltaron. O sea que no solo se soltó la de Pablo y la de Silas. Alguien tiene que entender esto en la revelación. Cuando tú te metes en la circunstancia y tú estás en la cárcel, todos de la cárcel van a ser bendecidos por ti. Las cadenas de los presos, me dice el Espíritu Santo. No fue la cadena de Pablo y de Silas, me dice el Espíritu Santo. Fue las cadenas de todos los que estaban en la cárcel las que se soltaron. Cuando tú y yo estás en la cárcel, aún en la cárcel la unción tuya va a tocar a los demás. José en Génesis, dice la Escritura, llegó a la cárcel y lo nombraron jefe de los carceleros porque la gracia y la unción del Señor estaban sobre él y eso hizo que él fuera especial en la cárcel. Pablo y Silas adoraron y cantaron y la unción que cayó y que derribó el temblor que destapó las cadenas, no las soltaron las cadenas de Pablo y Silas, sino de los presos. ¡Wow! ¡Qué impresionante es esto! Así que luego el soldado que pensó que se habían volado y que lo iban a matar por eso, entonces dice que él buscó una espada para quitarse la vida. Y aquel que los oprimía ahora está a punto de morirse. Pero escúchame, Pablo lo grita, dice la Escritura. Ahora sí Pablo le gritó y le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. O sea, no lo gritó para decirle que estaba haciendo la cosa mal. No lo gritó para decirle, esto es injusto lo que nos está pasando. Pablo no hizo nada en su fuerza, pero Pablo sí gritó para decirle, todos estamos aquí, no te quites tu vida. En palabras más o palabras menos, Pablo lo que gritó es, espérate, falta que tu alma te salve. No te puedes matar en este momento. El verso 29 terminando, entonces dice que el carcelero le hace una pregunta impresionante a Pablo. Ser salvo. El que los estaba oprimiendo, el que los estaba azotando, el instrumento del diablo en ese momento, ahora está pidiendo una respuesta de qué debe hacer para salvar su alma. Y entonces el verso 31 dice que le respondieron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y todos los de tu casa. Pablo y Silas, dice el verso 32 en PDT, le anunciaron el mensaje del Señor al carcelero
y a todos los de su casa. Mira lo que es importante de actuar en la sabiduría. Déjame decirte, cuando tú y yo actuamos en la sabiduría de Dios, no confrontamos el problema al instante. No peleamos en nuestras fuerzas. No tenemos que defendernos de nada. Entonces, lo que Dios tiene que hacer es esperar el momento de Dios, que Dios se glorifique, para que esos que un día te oprimían, un día vengan a ti y te digan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Necesito del Dios que tú hablas, de ese que tanto tú predicas. Necesito eso. Y cuando tú hagas eso, tú le vas a decir, yo le voy a hablar del mensaje ahora a ti y a los demás. No era antes. No era en tu afán religioso, no era en tu fanatismo de evangelista, no. Era en el momento en el que Dios mostrara su poder y el corazón de ellos estuviera dispuesto para recibir el mensaje. Entonces Pablo y Silas, dice la Escritura, anunciaron el mensaje al carcelero a todos los de su casa. ¿Sí? Pero mira algo impresionante del verso 33 y el 34. Y es que ahora las cosas se giran a favor de Pablo y de Silas. La Biblia dice que el carcelero los llevó y le lavó las heridas. Inmediatamente fueron bautizados él y todos los de su casa. Y algo más contundente, el verso 33 inicia diciendo que eso lo hizo a las horas de la noche. A esas horas de la noche, el carcelero, que estaba siendo instrumento del enemigo y de la opresión, estaba ahora lavándole las heridas, y inmediatamente él, el carcelero, y los de su casa fueron bautizados. Del azote y de la trampa y de la injusticia a la salvación y al bautismo. Qué impresionante es esto. El verso 34 dice, después de esto, el carcelero llevó a casa a Pablo y a Silas y les dio de comer. ¿No es algo maravilloso? El que los estaba oprimiendo ahora les estaba sanando las heridas y estaba dándoles de comer. Quizás muchos hoy te oprimen. Quizás muchos hoy te odian. Quizás muchos no comparten tu creencia y les parece un religioso. Pero yo declaro en el Señor que esos serán tus aliados. Serán los que te bendecirán. Muchos de los que me criticaron en el ministerio son mis hijos. Muchos de los que me dijeron que yo era un mentiroso hoy predican lo que yo predico. Porque no saben que no fue una mentira, pero no fue en mis fuerzas. Pero no fue en mi placer, no fue en mi deseo de la venganza. Hay que dejar que el enemigo convenza. Al enemigo, el enemigo se autodestruye, ¿sabes? El enemigo los convence a ellos para que se vengan en contra de uno, pero cuando uno es sabio y espera, el Señor se encarga de convencer que eso no es así a través del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, terminando el verso 34, y ahora creían en Dios. Los que creían en todo menos en Dios terminan creyendo en Dios. Pero quiero que terminemos con algo. El verso 37 dice, las autoridades les ordenaron que nos... Dice, pero Pablo le dijo a los guardias. Bueno, la Biblia dice claramente, para que no nos perdamos de la idea, que el carcelero le dijo a Pablo, las autoridades han ordenado su libertad. Así que salgan ahora y váyanse en paz. Pero Pablo le dijo a los guardias, pero un momento. Las autoridades ordenaron que nos azotaran públicamente. Estoy leyendo el verso 37 en PDT. Nos azotaran públicamente sin haber comprobado que habíamos cometido algún delito. O sea, hay veces que tú vas a estar en la cárcel espiritual y física quizá injustamente. Vamos a hablar de lo espiritual. Puede estar en la cárcel espiritual injustamente. José estuvo en la cárcel injustamente. José nunca quiso abusar de la esposa de Potifar. Sin embargo, por una mentira de ella fue a la cárcel. Ahora, Pablo y Silas, por estar haciendo cosas que no obedecían al falso juzgamiento que le estaban haciendo, públicamente fueron a la cárcel. Sin embargo, Pablo dice, están azotándonos públicamente sin haber comprobado que hayamos cometido algún delito. Ahora quiero que vayan y le digan a aquellos que nosotros somos ciudadanos romanos, porque no podían atentar contra ellos. Así que cuando las autoridades, dice el verso 38, se enteraron de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, tuvieron miedo. Así que fueron a hablar con Pablo y Silas, les ofrecieron disculpas, los sacaron de la cárcel y les pidieron que se fuera de la ciudad. Mira qué impresionante. Cuando tú y yo no actuamos en nuestra fuerza, sino en la sabiduría de Dios, entonces luego las personas van a reconocer tu autoridad, aún siendo autoridades. La autoridad de aquella época romana le dijo a Pablo y a Silas que eran ciudadanos romanos y entonces tuvieron miedo. Hay gente que hoy te ataca, que hoy te oprime, que puede ser aún tu propia autoridad. Pero debes entender que cuando tú tienes la autoridad y la ciudadanía del cielo, Pablo tenía la ciudadanía romana. Era una de las ciudadanías que tenía Pablo. Y por eso se equivocaron al haberlo echado de la cárcel. Y hay mucha gente que se va a equivocar contigo cuando te ataque porque tú tienes una ciudadanía que no dice más que República de Colombia en tu cédula, pero que en la parte espiritual dice perteneciente al reino de los cielos. Es tu ciudadanía, es lo que te hace fuerte delante aún de las mayores autoridades. Dice el verso entonces que así se fueron Pablo y Silas
Y ellos le terminan ofreciendo disculpas, lo mismo que lo mandaron a azotar. Y le dice, los sacaron de la cárcel y les pidieron que se fuera de la ciudad. Y el Espíritu Santo me ministraba mucho porque él me decía que ellos fueron y luego partieron de allí de la ciudad conforme le pidieron que se fueran porque ya habían cumplido su cometido. Son etapas que se cierran, son cosas que se acaban, pero uno tiene que hacer el propósito de Dios donde quiera que Dios lo ponga. He tenido el privilegio de predicar en Colombia, fuera de Colombia, y donde quiera que voy, entiendo que voy con un propósito de Dios. No puedo ir a viajar, no puedo solamente estar creyendo que las cosas se hacen en nosotros. Las cosas no se hacen en nuestras fuerzas, las cosas se hacen en el poder del Espíritu Santo. Así que quiero cerrar este mensaje diciéndote algo. Si hay alguien que tiene autoridad moral para predicarte de esto, soy yo. Y te lo digo desde lo más profundo de mi corazón y con la mayor humildad posible. Usted dirá, pastor, esto no suena nada humilde lo que acabas de decir. Quizás no suena humilde, pero es de humildad porque quiero decirte una cosa. Quien ha actuado en fuerzas, quien siempre ha querido hacer las cosas a su manera ha sido yo. Quien siempre he podido entender que cuando me llega un momento en que, como Pablo dice en la escritura en el verso 18 de PDT, no soporto más, a veces quisiera como que olvidárseme que soy cristiano y actuar en mis fuerzas. Pero sabe una cosa, mucha de la gente que me ha oprimido, mucha de la gente que ha hablado mal del Espíritu Santo, que es mi mejor amigo, mucha de la gente que me han atacado el ministerio, es gente a la cual yo guardo silencio, a la cual la oro, le bendigo. No le puedo llevar la contraria, pero tampoco puedo llevarle la razón porque están equivocados. Pero trato de manejar de la mejor manera la circunstancia, dejo que Dios opere, enfrento al enemigo y le hablo al espíritu de ellos y no a ellos. No cojo nada personal porque ellos son personas, pero lo importante es el espíritu que esté en ellos. Por eso nosotros tenemos que guiarnos y llenarnos, ser contenedores del Espíritu Santo. Porque es el que nos lleva a toda verdad y nos permite actuar correctamente. Así que tienes que entender algo hoy conmigo para cerrar esta transmisión. Quizás en cuántas cárceles estés tú hoy. Quizás tomaste una idea equivocada en tu vida. Quizás no una, quizás 1000. Pero Dios no te vino a juzgar por los errores que tú hayas cometido. Dios te dice, cuando estés en el Espíritu Santo, tú no te diriges a donde no te tienes que dirigir. Pastor, hice un negocio que no era de Dios, el Espíritu Santo no te guió. Pastor, conformé un hogar que no era de Dios, el Espíritu Santo no te guió. Pastor, hice un estudio y me di cuenta a la mitad de la carrera que no era mi carrera, el Espíritu Santo no te guió, porque Él te guía a toda verdad. Así que yo quiero que te diga una cosa, quizás como Pablo y Silas, y quiero cerrar el mensaje con estas conclusiones. Quizás como Pablo y Silas, tú y yo tenemos una esclava, una persona, algo, una circunstancia, una situación, una persona o una cosa que se nos torpedea en el camino, que se nos atraviesa cuando queremos ir al lugar de oración. O un templo físico, o una pieza, un lugar de oración donde buscamos la intimidad con Dios. Entiende que cuando vas a buscar a Dios siempre van a haber tropiezos. Yo siempre he dicho que cuando el enemigo te deja en paz y cuando tú vas caminando y no ves que el enemigo se atraviesa, quizás es porque no estás vas en el camino incorrecto, porque no vas en contra del enemigo. Cuando tú vas en contra del enemigo te lo vas a encontrar de frente. Pero si tú vas caminando y nada pasa, quizás porque el enemigo y tú están caminando en la misma dirección. Entonces tenemos que entender que van a haber tropiezos, pero que tenemos que tener paciencia. La Biblia dice que aquella mujer había tenido mucho tiempo y muchos días molestando a Pablo y a Silas. Y quizás como Pablo, por la humanidad que nos acompaña, por esta carne que envuelve nuestro espíritu, nuestro cuerpo, somos humanos y hay un momento en que nos desesperamos y no soportamos más, como le pasó a Pablo. Pero ese no es el momento indicado para salirnos de la ropa, para dar mal testimonio y para vituperar y olvidarse que fuimos cristianos. No, Señor, cuando nosotros actuamos en nuestra fuerza es porque el Espíritu Santo está ausente en nosotros. No lo hagamos con nuestros golpes. No demos mal testimonio. Dios está cansado y el Espíritu Santo está contristado de ver que nosotros todos lo queremos arreglar a los golpes, a los puños, a las fuerzas, a la manera de nosotros pensar y de hablar. Pero Pablo, cuando no soportó más, no se le salieron los buitres, no se le salieron el chulo, no se enlocó. Pablo hizo algo claro. Pablo enfrentó al espíritu de la mujer, ni siquiera a la mujer. Se dio vuelta y le dijo al espíritu, te ordeno en el nombre del Señor que salgas de ella. Le dio toda la gloria a Jesús y atacó al espíritu, no a la persona, y no la atacó en sus fuerzas, la atacó en el poder de Jesucristo, dice el verso 18 finalizando. Pero también hay una cosa, van a venir multitudes de personas en tu contra, como Pablo y Silas tuvieron una multitud que se unió en su contra.
Pero sabes una cosa, aunque estés en la cárcel, aunque estés en momentos de dificultad, ora, canta, busca a Dios todo el tiempo porque Dios te va a bendecir. Dios no está esperando tu quejabanza. Dios está esperando que aún en el momento más trágico esté tu alabanza. Y sabes una cosa, cuando tú actúas en lo espiritual, en alabanza, Dios se mueve en tu victoria y en tu libertad. Eso fue lo que le pasó a Pablo y a Silas y aún a todos los presos que estaban con ellos. ¿Sabes una cosa también impresionante? Que después esta gente que lo oprimía, no solamente ellos, sino su familia, dice que recibieron al Señor. Fueron salvos ellos y su casa. La gente fue bendecida, fue bautizada, les dio de comer. Yo no sé cuántos, hoy siento en mi espíritu decir algo a aquellos que están detrás de cámara. Hay jefes que hoy te oprimen. Mañana no solamente serán salvos, recibirán al Señor, sino serán fuente. Dios los utilizará para bendecirte a ti y a mí. Es algo impresionante lo que el Espíritu está haciendo en este momento. Y diciéndote, no te opriman, no luches en tu fuerza, aún en la cárcel adora al Señor. Quizás muchos van a ser como lo hicieron aquellas autoridades que echaron a Pablo y a Silas a la cárcel, no sabiendo que tenían la ciudadanía romana. Cuando ellos supieron que ellos eran romanos, dice la Biblia, que tuvieron miedo y tuvieron que ir a pedirle disculpas. Yo no estoy esperando ni profetizando que nadie me pida disculpas. Yo soy humano y muy imperfecto por demás. Yo no estoy esperando que alguien me venga a pedir disculpas, pero yo sí estoy pensando en algo y es creyendo de que mi ciudadanía del reino de los cielos hace que el enemigo tenga que temblar porque mi identidad es de hijo de Dios y no de una persona que actúa en su fuerza ni en su humanidad y que por demás cuando actúa así hace quedar muy mal a Dios. Haga algo para terminar en este momento. Quizás hay momentos y hay circunstancias y yo siento en el espíritu que hay ciclos que se están cerrando. Pablo y Silas tuvieron que salir de la ciudad. Hay ciclos que se están cerrando en tu vida. Hay ciclos que están terminando en este momento en tu vida. Dios va a permitir que tú actúes, pero Dios necesita que antes de que tú salgas de deudas, antes de que tú salgas de la opresión, antes de que tú salgas de lo que tienes que salir, tienes que dejar que sea Dios quien te saque y no hacerlo en tus fuerzas. Quiero decirte algo, Dios me llevó en estos días a hablar con personas que quizás por mucho tiempo, por eso lo decía unos minutos atrás, con mucha humildad, yo tengo autoridad moral para predicar de esto que el Espíritu Santo me ha regalado. El fin de semana anterior, el Señor me mostraba algo en oración y me llevó a hablar con personas que quizás en algún momento han vituperado mi ministerio. Me han juzgado como siervo de Dios. Me han tratado de una manera impresionante a punto de declarar cosas bastante complejas contra mí. Pero el Señor me llevó hacia ellos, pude hablar con ellos, abrazarme con ellos, ser atendido incluso por muchos de ellos. Y eso me enseñó algo impresionante. Y es que como Pablo lo hizo junto con Silas, no debemos quejarnos sino adorar. No debemos enfrentar las cosas de nuestras fuerzas sino dejar que el Espíritu Santo lo haga. Así que yo quiero que usted entienda una cosa. Si tú no soportas más algo, no actúes en tus fuerzas. Entienda que hay algo espiritual que tú no ves pero es real y puede atacarte. Ataca al Espíritu pero en el poder del Señor. Deja que Dios te hable en esta noche mientras duermes. Quizás muchos están agobiados, están cansados, están contristados. Pero creo que no hemos entendido algo. Nos hemos ido en nuestras fuerzas. Los hemos hecho en nuestras fuerzas. Hemos hecho las cosas a nuestra manera. Y hoy el Señor nos dice, quiero que actúe como Pablo. Enfrenta lo espiritual y no lo terrenal. No quiero que sigas hablando mal de mí, dice el Señor, porque tu actuación habla muy mal de mí, dice el Señor. Te sales de la ropa, haces las cosas en tus fuerzas, dices palabras soeces, actúas en tu humanidad. Y eso habla mal de mí, dice el papá. Eso habla mal de mí, dice el Señor. No actúas en tus fuerzas, actúa en el poder del Espíritu Santo. Adora aún en medio de la cárcel. Exalta a Dios aún en medio de la debilidad. También te lo digo con autoridad moral, aún en medio de las crisis, de tantos problemas. Ve a tu lugar de oración y dile, Señor, dejo toda mi ansiedad delante de ti. Va a ver que funciona. Te lo dice alguien que, aunque mis ojeras muestren cansancio, mi espíritu tiene paz. Porque Dios me ha dado la victoria aún en medio de tantas circunstancias. Quiero decirte algo. Lo importante no es cómo tú actúes, sino que lo que tú hagas, lo hagas en la dirección del Espíritu de Dios. Pablo esperó el momento
hasta que pudo confrontar al espíritu que estaba en aquella mujer y pudo ser libre aquella mujer y él también de lo que le estaba torpedeando su camino. Pablo esperó en la cárcel, no renegó, no dijo nada, y esa espera en la cárcel hizo que Dios actuara y se glorificara el nombre de Dios y Pablo fuera libre. Pablo esperó que los mismos que lo encarcelaron vinieran a buscarle y a pedirle disculpas, y porque esperó, supo esperar, Dios le dio la victoria delante de la esclava con el espíritu inmundo de adivinación que tenía. Delante del soldado que quería quitarse la vida, le dio la victoria y le regaló esa alma y la de su familia para Cristo. Le dio la victoria también porque supo esperar y le entregó la disculpa de aquellos que lo azotaron y dieron la orden de que lo metieran a la cárcel. Te quiero decir algo para cerrar este mensaje. Espera en el Señor, porque todo lo que hoy juega en tu contra, mañana será para la gloria de Dios y será utilizado para tu bendición. Te lo dice alguien que por años luchó por cosas materiales, no entendiendo que eso no servía. Sin embargo, hoy tengo esas cosas materiales que quise. Hoy tengo mi apartamento, hoy tengo mi carro. Hoy tengo muchas cosas que ciertamente son añadiduras y son efímeras. Pero las tuve en el momento que dejé de hacer lo mío y me dediqué a hacer lo de Dios. En el momento en que entendí que yo no tenía que hacer las cosas en mis fuerzas. En el momento en que entendí que todo eso era añadidura y que primeramente tenía que buscar el reino de Dios y su justicia. Quiero decirte algo. Muchos de los que están hoy detrás de cámaras están exhaustos, cansados, tristes. Pero hoy Dios te ha dicho algo. No quiero mal testimonio. No quiero cosas en tus fuerzas. No quiero que reniegues en la cárcel. Quiero tranquilidad. Déjame actuar a mí, no actúes tú. No quiero que reniegues. Quiero que adores aún en medio de la cárcel. No quiero que te creas que es tu fuerza y tu capacidad. Tu ciudadanía es del reino de los cielos y Dios va a mostrar la autoridad que tú tienes, porque el que da la autoridad es Él, no eres tú. Quiero enviarte un abrazo enorme. Quiero decirte algo maravilloso. Lo que Dios va a hacer contigo es grande. Lo que Dios va a hacer contigo es maravilloso. Solamente debes hacer 3 cosas. 1, saber esperar en Dios. 2, comportarte bien todo el tiempo en medio de las circunstancias. Y 3, adorar en medio de la aflicción y con mucha más razón en medio de la victoria. Dios les bendiga, los amo mucho. Creo enormemente que Dios va a hacer cosas grandes contigo y conmigo. Y lo mejor está por venir. Lover Church es tu casa. Lover Church es el lugar donde tú vas a ir a adorar al Señor. Muy pronto nos veremos en el templo. Muy pronto nos veremos en casa de papá para adorarle. Y muy pronto nos comportaremos cada día mejor para que todas las autoridades, aún las terrenales, que han de determinar los protocolos y las circunstancias, sean aquellos que digan, la casa de Dios, todos los lugares, los templos deben abrirse y tener una total población que busque a Dios, porque Dios es la única respuesta, es la única respuesta a estas circunstancias. Hasta hoy, tú y yo actuábamos en nuestras fuerzas. Hasta hoy, tú y yo renegábamos en la cárcel. Hasta hoy, tú y yo creíamos que se trataba de nosotros. Hoy Dios nos va a dar la victoria porque somos seres guiados por el Espíritu de Dios y no atacamos las personas, atacamos el Espíritu que está en ellas, que ciertamente muchas veces es contrario a Dios, pero que no las atacamos en nuestras fuerzas, las atacamos en el poder del Señor. Y quiero decirte algo, lo mejor está por venir y todo depende de que tú y yo hayamos tomado esta palabra, la atesoremos en nuestro corazón y sepamos algo, que lo que viene para nosotros es grande y por eso Dios está esperando que tú y yo actuemos de la manera correcta. Quizás tú digas, pastor, he esperado mucho tiempo. Y yo te digo, del tamaño de tu espera será el tamaño de tu bendición. Les amo con todo mi corazón. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.